Muy buen día, estimados compañeros, qué gusto saludarles. Mi nombre es Walter Quijivich y en esta ocasión trabajaremos la clase conceptual sobre lentes simples. Así que sean bienvenidos y espero que esta clase sea totalmente satisfactoria y llena de conocimientos. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de lentes simples vamos a tener dos tipos de lentes a trabajar. Una se denomina lente divergente y la otra se denomina convergente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Hablemos del aspecto físico. En el primer caso tenemos una lente que la representa y en este caso es un sistema bicóncavo, es decir que la parte de en medio es completamente delgada. Bien, ahora veamos los aspectos relevantes en términos de los rayos de luz. Los rayos que usted ve acá al inicio se le conoce como rayos de tipo incidente. Estos ingresan, por decirlo de esta manera, dentro del lente y el lente se encarga, en el caso de un proceso divergente, de que los lentes refractados salgan totalmente dispersos. Esto es lo que produce una lente de tipo bicóncava, que no necesariamente debe ser bicóncava, puede haber una variación de radios o incluso un lente plano cóncavo nos podría producir un sistema de rayos divergentes. También tenemos un sistema de lente denominado convergente. Acá quizás el mejor ejemplo es una lupa. La lupa de alguna manera lo que hace es que tenemos los rayos de incidencia y estos rayos al momento de atravesar el lente, lo que ocurre es que este viene y los proyecta sobre un punto, un solo punto que en este caso le denominamos foco. Ahí se concentran todos los rayos, en este caso de luz. El ejemplo más clásico en la lupa es cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una lupa, tomábamos los rayos del sol y en este caso tratábamos de concentrar la luz en una determinada situación o lo enfocábamos un pedazo de papel o algo y este se quemaba, claro, porque había una concentración de la luz. En el caso del sistema divergente también el foco funciona dentro de este procedimiento, pero el foco lo que nos hace es establecer la dirección que se tiene con respecto al sistema disperso que vamos a generar dentro de este fenómeno de la luz. Bien, ahora hablemos un poquito de los lentes de tipo convergente. La característica de los lentes es que estos producen imágenes y estas imágenes van a estar en función de la posición del objeto. Primero, como es un sistema teórico, vamos a entender de que si el objeto en la parte en donde esté del lente, a esta parte le vamos a llamar una parte delantera del lente. En este caso, específicamente tenemos que el objeto está del lado izquierdo, entonces el lado izquierdo le vamos a llamar la parte delantera. Si el objeto estuviese del lado derecho, esa sería nuestra parte delantera. En esta ocasión hemos tomado la parte izquierda porque es la que generalmente o frecuentemente se trabaja en los libros y en algunas páginas que usted puede visitar de la web. Muy bien, empecemos a entender esto entonces. Cada vez que un objeto, tenemos nuestros rayos de luz, se proyectan, son los rayos incidentes dentro de la lente de tipo biconvexa, en este caso, o una lente que nosotros le hemos denominado una lente convergente. En esta lente de tipo convergente, el objeto al momento de atravesarle los rayos de luz me va a producir una imagen, que es una imagen que se le va a llamar imagen real. ¿Por qué se le llama imagen real? Porque está a la derecha, en este caso, del lente, o hablando en otras palabras, no está a la par del objeto. Entonces eso lo convierte en una imagen denominada imagen real. Y el hecho que aparezca, por decirlo de esta forma, o cotidianamente como decimos, de cabeza, significa que la imagen está inversa. Entonces tenemos una imagen inversa o invertida, mejor dicho, invertida sería el dato correcto, que nos produce este sistema. ¿Cuándo se produce esta imagen? Pues muy sencillo, cuando el objeto se aleje del foco 1. Aquí está la distancia focal y si mi objeto se separa mucho de esta distancia, primer distancia focal, ¿qué va a ocurrir? Que siempre me va a generar una imagen de tipo real y en este caso invertida, siempre va a ser así. Aquí el foco, o mejor dicho, aquí la imagen ya la hemos acercado un poco más al foco, ¿sí? A diferencia de la figura de la izquierda, este se ha acercado. En el caso de colocarlo a 2 veces la distancia focal, voy a entender de que este objeto proyecta una imagen y esta imagen es exactamente del mismo tamaño, solo que bajo un esquema invertido. Entonces es lo que se está produciendo. En esta tercera imagen podemos ver que ya el objeto está entre una distancia del foco 2 y del foco 1, ya está en un intermedio.
Al tener esto, me puedo percatar que en esta distancia mi imagen ahora es más grande respecto a la del objeto, y la imagen sigue siendo una imagen real por estar atrás del lente, y en este caso pues nos damos cuenta que el tamaño es más grande y también sigue siendo de tipo invertida. Y ahora vamos a analizar cuando el objeto esté dispuesto o colocado directamente sobre el foco 1. Acá me produce un sistema discontinuo de uno de los rayos de incidencia que tenemos acá, y no me produce una figura, me produce una distorsión completamente del objeto. Y cuando mi objeto, ojo que el objeto está acá adelante, cuando este objeto esté dentro de la distancia focal, ¿qué va a producir? Pues me va a producir una imagen que se denomina una imagen de tipo virtual. ¿Por qué se le llama imagen virtual? Porque está delante o a la par del objeto. Eso es un elemento muy importante. Más adelante vamos a platicar de las distancias del origen, en donde usted puede observar en cualquiera de las imágenes. Acá vamos a tomar esta del origen hacia F1, le llamamos distancia focal y frecuentemente se le llama F. De este origen hacia el objeto le vamos a llamar distancia P. La distancia focal y la distancia P hay que tener mucho cuidado, pero específicamente la distancia P siempre la vamos a denominar positiva. Y luego aparece la distancia Q, que es la distancia del origen hacia la imagen. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si la imagen es real, es decir, está atrás del lente, el Q se considera positivo. Y si la imagen, como en esta otra figura, la imagen ya se convierte en una imagen de tipo virtual, entonces va a ocurrir que Q se va a considerar dentro de nuestros procedimientos matemáticos como negativa. Ese es un elemento muy importante a trabajar. Acá tenemos ahora la imagen de una lente de tipo divergente. A diferencia del convergente, en donde puedo tener imágenes reales o imágenes virtuales, en el caso de la lente de tipo divergente, las imágenes siempre van a ser virtuales. Ese es un elemento muy importante. Entonces el objeto puede estar muy alejado del foco 1, la imagen siempre va a ser virtual, ahora es derecha porque tiene la misma posición que la del objeto, solo que ahora es más pequeña. Si si mi objeto lo coloco justo en el foco 1, voy a tener una imagen que va a tener justamente la mitad de la longitud del objeto. Y si mi objeto lo coloco entre F1 y el origen, me va a seguir produciendo una imagen de tipo virtual, es decir, siempre de ese lado delantero del lente, pero un poquito más grande. Sin embargo, nunca va a llegar a ser del mismo tamaño que la del objeto, siempre va a ser más pequeña. Y esa sería la característica esencial que tiene nuestra lente divergente. Entonces, en conclusión, una lente divergente siempre me va a producir una imagen de tipo virtual. Eso es muy importante. Ahora hablemos un poquito sobre la utilidad de esta temática dentro del área de la medicina. Pues con esto nosotros podemos establecer si una persona sufre de hipermetropía o miopía, hablando matemáticamente. La hipermetropía, que es la deficiencia para ver de cerca, pues tiene como correctivo el poder utilizar lentes de tipo convergentes. En este caso, el lente convergente va a utilizar imágenes virtuales para poder mejorar, en este caso, la visión o la percepción que tengamos de un objeto a nivel de la vista. Y la miopía, que es la deficiencia para poder observar los objetos a largas distancias, pues tenemos como correctivo las lentes divergentes, en donde ya entendimos perfectamente que es un sistema de imágenes virtuales que se están generando. En ambos casos son imágenes virtuales las que vamos a tener para poder pues generar esta utilidad dentro de los lentes. Matemáticamente nosotros siempre vamos a hablar de potencia óptica como una situación en donde esta variable, si me genera un dato positivo, vamos a definir que el paciente es hipermétrope, y si el signo es negativo de la operación que yo saque de este resultado, el paciente es miope. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues la potencia óptica se relaciona con F, que es la distancia focal. Esta distancia focal la vamos a convertir en metros, y al momento de efectuar la operación 1 partido F nos va a salir una situación que se llama dioptrias, y las dioptrias son los elementos con los cuales se logra medir, en este caso, la potencia óptica de la persona. P lo definimos como la distancia de la
lente hacia el objeto y Q la distancia del lente hacia la imagen. Nuevamente recalcamos que si Q, la imagen es real, Q será positivo, y si la imagen es, en este caso, virtual, Q será negativo. P siempre va a ser positivo, y F en el caso de un sistema de lente divergente puede ser positivo, de una lente convergente puede ser positivo o negativo, mientras que en una lente divergente siempre será negativo. Ese es un elemento muy importante a considerar. Sigamos trabajando. Otra fórmula que vamos a trabajar, que vamos a lograr desarrollarnos acá dentro de la clase, es la fórmula de ampliación. Nos hemos dado cuenta que acá, por ejemplo, en la figura tengo un objeto y su respectiva imagen. Independientemente del tipo de lente, que puede ser convergente, divergente, yo ya he entendido que estas imágenes van de alguna manera cambiando de tamaño, ¿sí? Y este cambio, este tamaño, se trabaja a partir de la siguiente fórmula, en donde Y' es la distancia o el tamaño, por decirlo de esta manera, de la imagen. Y va a ser la distancia que se tiene de nuestro objeto, y P nuevamente surge aquí, y Q acá como numerador, que sería nuestra distancia hacia la imagen, y P nuestra distancia siempre del lente hacia el objeto, considerando de que Q, si es una imagen de tipo real, va a ser Q positivo, entonces voy a tener que agregar aquí más por menos. Y si mi imagen, mejor dicho, se considera una imagen de tipo virtual, Q será negativo, por tanto me quedará una expresión menos por menos, que lo vamos a ver dentro de la clase operativa que vamos a realizar dentro de los salones de la universidad. Otra fórmula que nosotros vamos a estar trabajando es la fórmula que se le denomina también 1 partido F, que es podemos trabajarla como una potencia, y esta potencia óptica la vamos a trabajar en términos de R. ¿Y R quién es? Va a ser ni más ni menos que los radios de los lentes. Si un radio, en este caso, asumimos de que el radio, o la cara, mejor dicho, de nuestro lente es completamente plana, entonces definimos de que el radio es infinito, y 1 partido del infinito siempre se aproxima a 0. Es un elemento muy importante porque ahora las formas de las caras de los lentes son muy importantes, y de ahí tengo dos tipos de radio: un radio para un sistema cóncavo y un radio para un sistema convexo. Cóncavo está hundido, por decirlo en una palabra cotidiana, entonces el R se considera negativo, y el convexo, que por decirlo también de esta manera cotidiana, tiene pancita el lente, entonces tenemos de que es un sistema convexo, el radio se cataloga positivo. Eso es muy importante al momento de ingresarlo acá dentro de este sistema, y N va a ser nuestro índice de refracción que vamos a estar utilizando dentro de el tipo de lente que me estén asignando. Excelente, llegamos al final entonces de esta clase teórica, esperando que los conceptos que se generan de forma física nos permita ir entendiendo el procedimiento matemático que abordaremos dentro de la clase. Muchas gracias por su atención.